Cree en tu intuición. Tu intuición es parte muy importante de tu sistema de percepción, de tu inteligencia y de tu mecanismo de sobrevivencia en la vida. Si nosotros aprendiéramos a creerle a nuestra intuición, tendríamos un desempeño en la vida que incluiría la información no solo de los sentidos, sino que también la información que viene de este sistema maravilloso de percepción que es nuestra intuición. Yo les quiero contar el caso de un cliente mío, que es un cliente de Sudamérica, que me ha autorizado plenamente para contar su caso. Y como está fuera de Chile, no hay ningún problema en contarlo. Nosotros hemos trabajado con mi cliente acerca de su respuesta emocional y su desarrollo emocional en el liderazgo y en otras áreas de su vida. Él me decía que si le hubiera creído a su intuición se hubiera ahorrado mucho dolor y también se hubiera ahorrado el deterioro de su autoestima, ¿no? El caso es el siguiente. Él es una persona, un profesional que vive solo, sus hijos ya son grandes, y ella es una profesional que vive con su hija menor, tiene otras hijas, y se conocieron hace un poquito menos de 2 años. Cuando mi cliente la conoció, me dijo, era como un regalo de Dios, estoy siendo bendecido por Dios. Y aparentemente. La relación partió magnífica, con mucha conexión, mucha energía, espectacular. Y con el tiempo empezó a aparecer el lado B de ella, ¿no? El lado B con mucho control y mucho mecanismo de tratar de someter a la otra persona en base a reglas específicas acerca de libertad de su comportamiento. Todo esto estaba siendo filtrado por ella, es maravillosa, así que no hubo ningún problema, a pesar de que su intuición le decía, aquí hay mentira, aquí no hay tanta verdad, esto algo no me cuadra. En una oportunidad tuvieron una situación en la cual él tenía que quedarse en su casa el fin de semana, el día viernes al menos, y ella se iba a quedar cuidando a la hija ese viernes. Y en la noche así le manda, hace un llamado y le avisa que que fue a una meditación con gong, cuando ella tenía que cuidar a la hija, ¿no? Y él sintió, esto es mentira, ella está acompañada. Pero la seguía tratando muy bien. Pero ella, ahí aparece el patrón y empezó a descubrir el patrón de me pillaron. Y por lo tanto tenía una respuesta emocional como de pataleta de niña, donde se iba para adentro, se ofuscaba y colgaba. Se desapareció 2 semanas. Cuando vuelve, por supuesto, ningún reconocimiento de sus respuestas emocionales. Siempre quería culpar a mi cliente acerca de sus problemas, ¿no? Y lo más importante que mi cliente notó fue que estaba más distanciada y empezó a tener ciertas conductas tremendamente notorias, sobre todo en la intimidad. Durante el acto sexual, ella empezó a pedir besos o caricias de una manera distinta que nunca habían tenido antes. Entonces él dijo, este es un cambio patrón, esto es muy raro. También ella dejó de aceptar sexo oral y dejó de querer dar sexo oral. Mi cliente decía, esto es un cambio patrón, aquí hay mentira, esto no es, algo está pasando, ¿no? Y lo último que ya colmó el vaso para él fue que después de un acto sexual, ella lo comparó con un hombre menor. Le dijo que su desempeño sexual era mejor que el de un hombre menor. Normalmente eso es algo que ocurre solo cuando uno tiene una experiencia reciente. Por lo tanto dijo, esta es la firma. El fin de semana siguiente, de nuevo, él se iba a quedar el viernes en la casa, se iban a juntar después el resto del fin de semana y ella se quedó cuidando a las niñas, ¿no? Y pasa la noche y él al día siguiente, tipo 9, la llama y ella no contesta. Ella normalmente no respondía a los llamados y después de un rato, a su propio antojo y su propia pinta, ella devolvía los llamados, pero nunca le recibía inicialmente el llamado. Entonces, de nuevo, le entró la intuición, sospecha, aquí hay algo que no está funcionando. Entonces,
Cuando ella lo llama de vuelta, le dice, ¿por qué no me responden los llamados? Se sintió pillada. De nuevo, pataleta de niña, se va hacia adentro. Y cuelga la llamada y desaparece. Y ese fue el último contacto que hubo. Entonces, mi cliente averiguó, por supuesto, todo se sabe posteriormente, ¿no? Ella se había juntado con una expareja que tenía hace muchos años, que era mucho menor que ella, y obviamente después de los cafés se entusiasmaron y empezaron a tener una relación que ya llevaba un poquito más de 3 meses. Y eso eso no es un error, es una decisión, hay una pérdida de confianza, ¿no? Y por lo tanto ya mi cliente no la aceptó nunca más de vuelta, digamos. Sin embargo, si hubiera creído a su intuición, se hubiera ahorrado algunos meses de esta humillación, de aplastarte tu dignidad, ¿no? Es porque nadie se merece que lo maltraten de esa manera, sobre todo si no tienen no tienen hijos, no tienen ningún compromiso más que el deseo de estar juntos. Ya no quiero seguir contigo, me voy, ¿no? El caso le permitió darse cuenta que a pesar de ser una persona segura en todos lados, no le creyó a su intuición. Y trabajamos eso posteriormente y ahora está incorporando la intuición como fuente de información válida para poder tomar decisiones que le impacten en su futuro. Y esto te puede haber pasado a ti también en muchas ocasiones. A los clientes que hacemos el trabajo emocional y el trabajo de reprogramación, si tú quieres y tienes ideas acerca de eso y necesitas ayuda, aquí en todas las redes sociales está mi Linktree donde puedes contactarme. Porque todo el mundo merece ser feliz, ser respetado, valorado y por supuesto amado completamente por quien está a tu lado.